Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 57. Capítulo 322. El castillo bullía de actividad a primera hora de la mañana. Los estudiantes abarrotaban el gran salón, pero a diferencia de la habitual lentitud matutina, la gente caminaba en grupos, susurrando entre sí y escuchando atentamente lo que decían los demás. ¿Tenías la habitación cerrada con llave anoche?, preguntó Eddie. Caminaba inquieto por el pasillo, mirando a su alrededor. Quinn asintió. Me desperté al oír el ruido. Intenté ver qué pasaba, pero no pude abrir la puerta. Nosotros tampoco pudimos, la puerta se negaba a ceder. Pero pude ver la marca tenebrosa en el cielo. Desde la ventana de Barton se veía perfectamente. Daba mucho miedo. O sea, la serpiente saliendo de la boca de la calavera. Al verla, sentí como si una serpiente fuera a salir de mi boca. ¡Qué asco! No podía verlo, dijo Quinn. Tengo una vista preciosa del lago, pero no de la torre de astronomía, una lástima, la verdad. Quise derribar la puerta, pero me dio pena el retrato que hay fuera. Se habría estropeado si lo hubiera intentado. Había logrado aislarse del tumulto de la pelea con Fenrir Greyback en el 7º piso, pero su enfrentamiento con Snape había sido de todo menos silencioso. El profesor de defensa contra las artes oscuras había lanzado más maldiciones y hechizos oscuros que todos los demás mortífagos juntos. Quinn necesitaba estar en alerta máxima para asegurarse de que ninguno de esos hechizos le alcanzara, así que la idea de crear una barrera de sonido no había sido una prioridad. Además, quienes atravesaron su barrera de hielo también habían hecho mucho ruido. ¿Te contaron algo de lo que pasó anoche?, le preguntó Marcus a Quinn. Quinn negó con la cabeza. Fui a la oficina con Clarice, la directora, y los demás prefectos de 7º, pero los profesores nos mandaron a casa. Dijeron que nos avisarían después del desayuno con los demás. Señaló con la barbilla la entrada del comedor, donde 2 prefectos dirigían a la gente de vuelta. También nos ordenaron que no dejáramos salir a nadie del gran comedor. Alguien murió, dijo Eddie de repente. Quinn se quedó inmóvil por un instante antes de relajar el hombro. Eddie continuó, quiero decir, los mortífagos solo lanzan ese hechizo cuando matan a alguien, ¿no? ¿Quién crees que murió?, preguntó Marcus. Pregunté por ahí, todas las residencias estaban cerradas, incluida la nuestra, así que debe ser un miembro del profesorado. ¿Faltaba alguien cuando fuiste a la oficina?, le preguntó Eddie a Quinn. Faltaban algunos, dijo Quinn, apretando el puño bajo la mesa. Pero no todos los profesores vienen al aula a primera hora de la mañana, así que... No tiene sentido pensar en ello, los profesores están aquí, dijo Marcus. Quinn dirigió su mirada hacia la entrada trasera del gran comedor. Era una puerta pequeña, de tamaño normal, cerca de la mesa de los profesores. Algunos profesores la usaban por motivos personales, ya que preferían no usar la entrada principal. Pero hoy, todos los profesores, incluido Hagrid, que se agachó para salvarse la cabeza, entraban al gran comedor por la entrada trasera. El gran salón se llenó de susurros, de alguna manera más fuertes de lo habitual. Sus ojos siguieron la fila de profesores mientras se dirigían a la mesa del profesorado y tomaban asiento. Marcus observaba a los profesores mientras se sentaban, igual que todos los demás, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par cuando notó algo extraño en lo que estaba viendo. Falta uno de ellos, dijo. Eddie frunció el ceño, pero lo hizo al ver lo mismo que Marcus. De hecho, el único profesor que faltaba en el grupo era... La impactante revelación de Marcus llegó a oídos de sus vecinos y desencadenó lo que pareció ser una compleja y extensa cadena de acontecimientos que se extendió por todos los rincones del gran comedor. Mientras los profesores permanecían sentados, los susurros se convirtieron en acaloradas discusiones. Quinn no dijo nada, en cambio, observó la pared detrás de la mesa de los profesores. El gran comedor solía estar decorado con los colores de las 4 casas. Hoy, sin embargo, había cortinas negras en la pared detrás de la mesa de los profesores. Quinn supo al instante que estaban allí como señal de respeto hacia Snape. Dumbledore puso fin a las reflexiones de Quinn levantándose de la mesa de los profesores. El gran comedor, que había estado lleno de conversaciones, quedó en silencio. A todos vosotros, dijo Dumbledore, mirándolos a todos, debéis haber oído o incluso visto que ayer había una marca tenebrosa sobre Hogwarts. Hizo una pausa, y su mirada se posó en la mesa de Slytherin. Su mesa había sido la más discreta antes de que él se levantara, y sus rostros se volvieron los más tristes y pálidos después de que se dieron cuenta de lo sucedido. Hay mucho que quisiera decirles a todos esta noche, dijo Dumbledore, pero primero debo reconocer la pérdida de una persona muy buena, que debería estar sentada aquí, señaló una silla vacía en la mesa de los profesores. Disfrutando de nuestro banquete con nosotros. Lamento informarles que anoche, el profesor Severus Snape falleció. El silencio que Dumbledore había impuesto se rompió, y un sonido ensordecedor llenó el gran comedor como si intentara llenar el vacío dejado. Atónitos y asustados, todos los presentes volvieron los rostros hacia Dumbledore. En la mesa de Slytherin, se veían personas abrazándose, llorando con la cabeza gacha e intentando consolarse mutuamente. Puede que Severus Snape fuera odiado por la mayoría de los estudiantes de Hogwarts, pero para Slytherin, él representaba todo lo que una casa podía desear en su líder, los apoyaba, siempre se ponía de su lado. Les enseñaba a comportarse como Slytherins y era sinónimo de apoyo para todos los que vestían de verde. ¿Quién les dio la espalda? Daphne, Astoria y Tracey estaban sentadas justo detrás de él. Astoria se apoyaba en Daphne mientras su hermana la abrazaba de lado, y Tracey estaba sentada junto a ellas con la cabeza entre las manos, inclinada sobre la mesa. Quiso ir a consolarlos, pero se contuvo. En ese momento, se sintió como un extraño entrando en algo que no entendía y de lo que no formaba parte. La consolaré después, pensó mientras observaba a Daphne. Y al pensar en ello, Quinn se detuvo un instante y esperó algo que ya anticipaba, pero no sucedió nada. Ayer, comenzó Dumbledore, un grupo de mortífagos invadió Hogwarts para causar estragos y sembrar el caos. Parecían haber venido a deshacerse de mí, se oyeron suspiros, y el hecho de que esté aquí, sano y salvo, ante ustedes, deja claro que fracasaron y fueron capturados. Sin embargo, en esa derrota, le arrebataron la vida al profesor Snape, quien valientemente los enfrentó, pero trágicamente se sacrificó por la seguridad de la escuela. ¿Quién sabía que esto iba a suceder? La verdad no podía salir a la luz. Si se supiera que Snape había hecho el juramento inquebrantable de matar a Dumbledore, sería un desastre y arruinaría irreparablemente su reputación.
Esto no era algo que la Orden del Fénix pudiera permitirse. Aunque no fuera muy querido, Snape seguía siendo miembro. Su sacrificio jamás será olvidado, así que les pido a todos que se pongan de pie y alcen sus copas en honor a Severus Snape. Lo hicieron, todos ellos. Los bancos rasparon cuando todos en el salón se pusieron de pie, alzaron sus copas y repitieron, con una voz fuerte, grave y resonante, Severus Snape. Quinn echó un vistazo a la mesa de Slytherin. Buscó a Draco con la mirada, pero el joven Malfoy no estaba por ninguna parte. Parecía que la orden ya lo había escondido. Hogwarts ya no era seguro para Draco. Si él podía ser un mortífago junior, otros también podrían serlo, y no tendrían reparos en quitar una vida, especialmente si su objetivo era un traidor. Severus no era la persona más amigable, pero quienes lo conocían sabían de las cualidades que lo convertían en un gran individuo, continuó Dumbledore. Era un buen y leal amigo, un confidente aún mejor, un trabajador incansable y valoraba el compromiso y la dedicación por encima de todo. Su muerte los ha afectado a todos, tanto si lo conocían bien como si no. Dumbledore parecía triste. Su mirada siempre estaba fija al frente, llena de confianza, pero hoy sus ojos estaban cabizbajos mientras hablaba con los alumnos. Ver al director así era algo nuevo para todos. Una sensación de tristeza por la persona más odiada de Hogwarts se extendió por el gran salón. Todos los presentes en este salón, dijo Dumbledore, con la mirada fija en los alumnos de Slytherin, son bienvenidos aquí en cualquier momento, si así lo desean. Una vez más, les digo, ante el regreso de Lord Voldemort, nuestra fuerza reside en nuestra unidad y nuestra debilidad en nuestra división. El don de Lord Voldemort para sembrar la discordia y la enemistad es inmenso. Solo podemos combatirlo demostrando un vínculo de amistad y confianza igualmente fuerte. Las diferencias de origen y cultura no importan si nuestros objetivos son los mismos y nuestros corazones están abiertos. Creo, y jamás pensé que me equivocaría, que todos estamos atravesando tiempos oscuros y difíciles. Algunos de ustedes, presentes en esta sala, ya han sufrido directamente a manos de Lord Voldemort. Muchas de sus familias han sido destrozadas. Ayer, un hombre ejemplar nos fue arrebatado. Recuerda a Severus Snape. Recuerda, si llega el momento de elegir entre lo correcto y lo fácil, recuerda lo que le sucedió a un hombre bueno, leal y valiente por desviarse del camino de Lord Voldemort. Recuerda a Severus Snape. Cambio de escena. Quinn agitó la mano sobre una hoja de papel. Esta se enrolló en su palma y se dobló formando un pájaro. El pájaro de papel batió sus alas y voló hacia el cielo, en dirección al edificio. Mientras tanto, él salió del castillo para sentarse en el césped y alejarse de todos los comentarios sobre Snape que se escuchaban por todas partes. Quería un momento de silencio y paz. Miró a su alrededor buscando un lugar cómodo con algo de sombra. No tuvo que buscar mucho, ya que había uno justo delante de él, pero el lugar perfecto estaba ocupado. Una sonrisa apareció en su rostro. Quería estar solo un rato, pero pensó que un poco de compañía no le vendría mal. Es un placer verte aquí, dijo Quinn. A Ivy Potter, que estaba sentada a la sombra del árbol con la espalda apoyada en el tronco, abrió los ojos y se encontró con la cara sonriente de King West. Parpadeó sorprendida y se enderezó. ¿Qué? Preguntó. No, no es nada, negó con la cabeza. ¿Qué es? ¿Puedo unirme a vosotros? Por supuesto. King sonrió aún más y se sentó a la sombra, pero a diferencia de Ivy, él sí se tumbó a la sombra. Ivy siguió mirando fijamente a King, lo que provocó que él preguntara, ¿sucede algo? Hay algo diferente en ti hoy, dijo ella. King soltó una risita. Respiró hondo y se llevó las manos a la nuca. Y creo que algo ha cambiado. La irritación había sido silenciosa. De hecho, no había más que silencio. Capítulo 323. Ivy miró fijamente a King. Estaba tumbado boca arriba, con los ojos cerrados. Una suave brisa soplaba bajo la copa de los árboles, alborotándole el pelo, la sombra lo refrescaba aún más y lo protegía del calor del sol. Me estás mirando fijamente, dijo King, abriendo un ojo para encontrarse con su mirada. Es sencillamente asombroso, dijo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la iniciativa de hablar conmigo por tu cuenta? Normalmente, soy yo quien inicia nuestras conversaciones. Me estás haciendo quedar mal, dijo riendo. Pero no estoy mintiendo. No, no lo eres. ¿Qué ha cambiado hoy? King se encogió de hombros, ojalá tuviera una razón especial. Vine aquí para tener un poco de paz y tranquilidad, lejos del bullicio. Te vi y decidí pasar un rato a solas contigo. No es que me queje, créeme, no lo hago. ¿No deberías estar con Gringrass ahora mismo? Ahora mismo, los Slytherin están confinados en sus dormitorios, así que sí, dijo King, y luego se giró hacia Era. ¿Y cómo está recibiendo Gryffindor la noticia? Ivy se encogió de hombros. Ron intentó burlarse de la situación, pero nadie se rió y luego lo regañaron cuando se puso pesado. Reinaba un silencio sepulcral en la sala común, jamás imaginé que algo así sucedería con Snape. ¿Qué te parece? Seguro que se lo pasó fatal en clase. Sabes, yo también lo pensé, dijo Ivy, arrancando un poco de hierba. Papá y Sirius nos asustaron a Harry y a mí con Snape cuando estábamos a punto de empezar nuestro primer año. Nos contaron que no le gustaba Gryffindor y que odiaba a los Potter. Y todo era cierto, no le gustaba Gryffindor y odiaba a los Potter. Pero, curiosamente, nunca me atacó. Básicamente me ignoraba. No tengo ni idea de por qué. King miró a Ivy. Podía intuir por qué. El parecido entre madre e hija era mucho mayor que el que existía entre hija y padre. Me entristeció su muerte, continuó Ivy, aunque él estaba descontento con prácticamente todos los que no eran de Slytherin, y contigo, creo. ¿Qué opinas de su muerte? En realidad, no lo sé. Me siento prácticamente insensible. ¿Qué fue eso? King se sentó y se deslizó hasta quedar apoyada contra el árbol junto a Ivy. Basta ya, hablemos de otra cosa, dijo. ¿Por qué haces esto? King sonrió para sus adentros al oír la débil voz. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Si quieres ser así, ve a buscar a Daphne. ¿Por qué la buscas a ella? Vamos, no seas así. ¿No es más emocionante? No, no lo es. Pensé que te molestaría un poco más lo que pasó ayer. ¿Y creéis que no lo soy?, gritó King para sus adentros, mientras seguía hablando con Ivy con una sonrisa.
Tengo que fingir que soy normal mientras tú te escondes en la oscuridad. Os lo advierto, no toméis este curso conmigo. Déjala en paz. Me quedaré callado. De todas formas, no quiero pelear contigo. Vete a masturbarte a tu habitación. Sí, sobre eso, no va a suceder. La queremos, ¿no? ¿Qué? Y el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, citó. Y el apellido West ya nos ha otorgado suficiente poder social y financiero, y eso ya era demasiado. Pero sepan esto, nos estamos volviendo más fuertes y más hábiles con la magia, con el tiempo, alcanzaremos un nivel en el que nuestro poder personal nos permitirá movernos prácticamente sin restricciones. Y sí, la verdad es que no quiero embriagarme de poder, ¿saben? ¿Qué? Espera, yo, no entiendo. Parece que estás un poco confundido acerca de los pecados. No soy la soberbia, que quiere que le adulen el ego a cada segundo, no quiero que la gente a mi alrededor sea aduladora. No soy la envidia, que piensa que cualquiera que no esté de acuerdo conmigo es simplemente envidioso. Ni siquiera la ira, que explotaría si alguien fuera mínimamente molesto. Soy como tú, solo que mucho más interesado en el sexo femenino. Sus ojos brillaban mientras reía junto con Ivy. Así que, antes de adentrarme en ese camino, necesito algún tipo de ancla. ¿Y crees que esa presentadora es Ivy Potter? Ahora solo intentas hacerte el tonto. Para alguien como nosotros, encontrar gente que diga la verdad con honestidad es difícil. Hemos tenido suerte con nuestros amigos, pero ¿cuánto crees que durará eso? Incluso entre esas buenas personas, Daphne, nuestra novia, la persona que debería estar más cerca de nosotros, es sumisa, y eso es algo que nos encanta de ella, siempre nos apoya mucho. Pero necesitamos a alguien que nos desafíe y sea el pilar del que te hablé. Y de entre todas las personas, nadie más que Ivy ha cuestionado nuestras acciones con tanta constancia. Mantenerla cerca nos beneficiará a largo plazo, y bueno, no se puede negar que es encantadora. Vas a arruinar mi relación con Daphne. Oh, no te preocupes por eso, ya lo has clavado. Kim dirigió su mirada hacia el castillo con una sonrisa. Daphne se acercó a ellas. Aceleró el paso al ver a Kim y a Ivy sentadas juntas bajo el árbol. ¿Y Kim, qué haces aquí con ella? Preguntó Daphne, observando atentamente a Ivy. Levantó la hoja de papel arrugada que tenía en la mano. ¿Me llamaste? Sí, quería hablar contigo de algo, dijo Kim. ¿Qué demonios estás planeando? Claro que te estoy ayudando, dijo. ¿No querías contarle a Daphne la cruda verdad? Te haré un favor y lo haré por ti. Falto. Lo haré yo mismo. No te metas con mi vida, maldito mentiroso. Kim cerró los ojos y respiró hondo para calmar el repentino dolor de cabeza. Por eso no quería llegar tan tarde, le dijo Kim al que estaba atrapado en el paisaje de las almas. Si tienes que culpar a alguien, culpa a la avaricia, él es quien quería que esto sucediera. De verdad que no quiero hacer esto, ¿sabes? De verdad que no quiero, pero tengo que hacerlo, si no, él. Kim se puso de pie y se sacudió el polvo. Dio unos pasos hacia adelante hasta quedar a la misma distancia de las dos chicas. Las miró a ambas una vez antes de volverse hacia Daphne. ¿Recuerdas que quería contarte algo y te pedí que esperaras un poco antes de decírtelo? Preguntó Kim. Es un secreto que he guardado durante mucho tiempo. Para. En el instante en que Ivy escuchó esas palabras, abrió los ojos de par en par. Se puso de pie de un salto justo cuando Kim soltó una bomba. Callarse la boca. Besé a Ivy el año pasado, dijo Kim, a pesar del fuerte dolor de cabeza que le palpitaba. Voy a destriparte, y créeme, lo voy a disfrutar. ¿Sediento de sangre? ¿Acaso matar a Snape despertó algo en ti? ¿Y qué? Preguntó Daphne con una expresión atrofiada. Y el año pasado estábamos solos. Una cosa llevó a la otra y terminamos besándonos, dijo Kim. Notó que su voz se había apagado de nuevo. Bajó la cabeza y continuó, siento haberte ocultado esto y no habértelo contado durante tanto tiempo. Una serie de emociones recorrieron el rostro de Daphne, desde la tristeza hasta la traición, culminando finalmente en ira, antes de que la emoción se desvaneciera de su expresión. ¿Quién empezó? Preguntó con voz fría. Esto le recordó a Kim lo que había pasado antes de que Daphne se le acercara, solo que mucho peor. No importa, dijo, dirigiendo su mirada fría a Kim. Iré a verte más tarde. Daphne se volvió hacia Ivy. Sabías que tenía una cita, todo el mundo sabía que estábamos juntos, así que no intentes negarlo, y sin embargo, lo hiciste. Su varita apareció. A Ivy también sacó su varita en respuesta. Kim vio esto, se acercó a Daphne y colocó su mano sobre el mango de la varita para guiarla suavemente hacia abajo. Daphne, por favor, cálmate, no hay necesidad de señalar. Daphne lo empujó y lo miró fijamente. Sus ojos brillaron mientras le apuntaba con su varita. Dame una sola razón por la que no debería maldecirte aquí y ahora. Kim se acercó a ella una vez más y bajó el brazo que sostenía la varita. Esta vez, ella no se resistió e incluso le permitió que le quitara la varita. Levantó la otra mano y le dio varios puñetazos en el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Dijo entre golpes. Confiaba en ti. Lo siento, cometí un error, dijo Kim con un tono de sincera disculpa. Por favor, perdóname, lo siento de verdad. Kim la trajo hacia sí mientras ella seguía golpeándolo y la abrazó con fuerza. Mientras la abrazaba, una extraña sonrisa apareció en su rostro. Pero entonces, la sonrisa se congeló y la expresión de Kim cambió de confianza a pánico y horror. Sus ojos se oscurecieron por una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. La tranquilidad se reflejó en su rostro mientras acariciaba la espalda de Daphne y le susurraba disculpas al oído, con un toque de magia en su voz, manipulando la temperatura corporal de ella. Intentando todo lo posible por calmarla. En el paisaje de las almas, Kim permanecía encorvado junto a Alma. Ayer, había arrebatado una vida por primera vez. La vida de alguien que no merecía morir. Hoy, uno de los pilares de su vida se había tambaleado. No había estado allí para hacerlo solo, ni siquiera para impedirlo. No querías detenerlo, le susurró una parte de ese pensamiento con un tono traicionero. Te alegrabas de no tener que hacerlo solo. Kim le agarró la cabeza y lo abrazó hasta las rodillas. Estaba tan distraído que no se percató de que, de repente, la oscuridad que atormentaba su alma se había desvanecido, recuperando su color dorado, con solo algunas manchas negras y confusas.
Las paredes irregulares que habían mejorado tras la desaparición de la envidia se abrieron, dejando al descubierto solo distintos tonos de amarillo. Sabes, no creo que la situación sea tan mala como piensas. Kim intentó no responder. Mantuvo los ojos cerrados y la cabeza baja. Pero no pudo contener la rabia que le provocaron las palabras absurdas que se habían pronunciado. Tú F. Alzó la cabeza y casi gruñó ante la personificación de su pecado que tenía delante, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta al ver la figura que tenía ante sí. Hola, es un placer conocerte por fin. Me llamo Kim West, pero quizás me conozcas mejor como avaricia. Capítulo 324. Hola, es un placer conocerte por fin. Me llamo Kim West, pero quizás me conozcas mejor como avaricia. Kim se quedó mirando su copia, que brillaba con un tono amarillo. No podía apartar la vista de la persona que tenía delante. Las demás personificaciones, cuando aparecían ante él, vestían una sencilla camisa y pantalones negros. Pero no la que tenía delante. La avaricia llevaba el traje favorito de Kim, con el aspecto que él deseaba tener. Sé que me veo bien, pero vamos, me estás poniendo tímido, dijo Grid con una sonrisa. Los ojos de Kim se oscurecieron. Se puso de pie lentamente y miró a la figura que tenía delante. ¿Dónde está Last?, preguntó. Tráiganlo. Tengo algo que decirle. Ah, lamentablemente eso no será posible. La lujuria está, digamos, ocupada. No importa lo que esté haciendo ni dónde esté. Hablen con él. Solo quiero hablar con él. Grid se rió. Ambos sabemos que eso no es cierto. Realmente lo arruinó todo allí. Kim apretó los dientes y el paisaje espiritual se estremeció por un instante. La avaricia recorrió el lugar con la mirada. Una expresión simple cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de volver a convertirse en una sonrisa. No finjas que no tienes nada que ver con esto, dijo Kim, apretando los puños. Oí lo que dijo, que no quería hacerlo, que tú lo obligaste. Una aura mágica comenzó a emanar de Kim mientras miraba fijamente a Grid. De entonces, dime qué tienes que decir en tu defensa. Por supuesto que Lujuria no quería hacer eso, dijo Avaricia con naturalidad. ¿Por qué iba a contárselo a Daphne ese ser tan lujurioso? Si no fuera por mí, habría tomado una decisión que habría complicado mucho más la situación. La actitud de Grid empezaba a irritar a Kim. Su vida había empeorado en los últimos días, y esto era, sin duda, lo peor de todo ese periodo. Y le dije que hablara con Daphne, continuó Grid, pero ¿cómo iba a saber lo que haría delante de Ivy? Todo iba tan bien, fue a un lugar tranquilo, la llamó, pero entonces se distrajo con Ivy. Si no fuera por la adrenalina que le subía a la cabeza, habría evitado el problema o lo habría pospuesto, pero ese idiota no lo hizo, menudo lío. ¿Por qué le pediste que hiciera eso en primer lugar? ¿No es obvio?, preguntó Grid con una sonrisa. Porque amo a Daphne. Kim se quedó paralizada. Por un instante, toda su ira y energía se disiparon, reemplazadas por un vacío de silencio atónito. Las palabras no le venían a la mente, mucho menos a la boca, y lo único que pudo hacer por un momento fue mirarlo fijamente. Tú no amas a Daphne. Yo sí. La única razón por la que te sientes así, si no mientes, es porque naciste conmigo como base. Grid se encogió de hombros, aparentemente imperturbable ante la provocación de Kim. Y no puedo hacer nada al respecto. Nací así. Lo único que puedo hacer es aceptar lo que tengo y trabajar con ello, y bueno, si no me falta nada, simplemente lo acepto, me las arreglo, dijo con una sonrisa comprensiva. Y nací con amor por Daphne, todos nacimos con él. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la mantenían en la ignorancia mientras tú y los demás peleáis entre vosotros. Le pedí a Last que me hiciera un favor, y él, siendo tan buena persona, aceptó. ¿Era él, el buen tipo que era? Los ojos de Grid se abrieron lentamente mientras decía UPS, como si lo hubieran pillado haciendo algo malvado. Ya sabes que dije que Lujuria estaba ocupado. Bueno, pues no está ocupado, simplemente ya no existe. Una amplia y larga sonrisa de labios finos se dibujó en el rostro de Avaricia, que era idéntico al de Kim. ¿Y él ya no existe? Sí, le di una tarea sencilla, ni siquiera pudo hacerla bien, Avaricia negó con la cabeza con un suspiro. Así que, después de comerme a gula, decidí que ya no necesitaba a Lujuria, así que también lo puse ahí. Los dos son excelentes. Kim sintió un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero sintió como si alguien le hubiera introducido algo, impidiéndole pronunciar palabra. Miró a Grid con incredulidad. ¿Comiste gula? Irónico, ¿no? Me comí al glotón. Bueno, aunque digo que me los comí a ambos, fue más bien como absorber todas sus esencias, pero ¿a quién le importan las sutilezas? Kim sintió que le venía un dolor de cabeza. Le preguntó a Grid cómo era posible. Ah, es posible, no hay problema, dijo Grid. No voy a entrar en detalles sobre nuestra composición, es decir, ¿para qué lo haría? Pero no fui solo yo, cualquiera de nosotros podría haberlo hecho. Nadie lo hizo porque habría sido un problema, ya que cualquier intento de someter a otro habría provocado represalias por parte de los demás, y eso habría sido perjudicial para el perpetrador. ¿Cómo lo logré?, te preguntarás. En realidad, fue bastante fácil. Al quedar solo 3, la amenaza había disminuido considerablemente. Ni la lujuria ni la gula eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarme, incluso si unían fuerzas. Después de todo, soy un chico fuerte. Vi la necesidad de fortalecerme un poco, así que hice lo que consideré necesario. ¿Qué dices que es necesario? ¿Con qué propósito? Tomar el control, ¿qué otra cosa podría ser? El objetivo inicial de Pecado era tomar el control del cuerpo y convertirse en el conductor, el único conductor. Eso, por supuesto, no sería posible con 7 de nosotros, así que decidimos turnarnos al mando. Orgullo fue el primero, supongo que era de esperar. Esperábamos que te vengaras, su nariz se contrajo, pero la fuerza de tu represalia fue algo que subestimamos. Cuando empezaste a eliminarlos, nos preocupamos, especialmente Envidia, lo apuñalaste enseguida. Pero entonces derrotaste a Snape, y las cosas empezaron a verse bien para los 3 finalistas, y muy, muy bien para mí. Grid se arregló la chaqueta y continuó, me encantaría seguir hablando contigo, bueno, no exactamente, pero necesito arreglar las cosas afuera mientras aún puedo sacar algo de provecho. Una sonrisa animada se dibujó en su rostro al decir esto. No vas a ir a ninguna parte, dijo Kim con voz grave.
Todos ustedes han arruinado mi vida. Voy a arreglarla antes de que la destruyan irreparablemente. Media docena de hojas doradas crepitaron en el paisaje de las almas, todas con sus afiladas puntas apuntando a la avaricia. Vibraron, creando un sonido terrible que parecía querer desgarrar la mismísima estructura de la realidad. Grid contempló con calma las cuchillas. Miró a Kim, ladeó la cabeza y sonrió. Kim entrecerró los ojos. Agitó la mano hacia abajo y las cuchillas silbaron hacia Grid, quien permaneció inmóvil, al parecer, no necesitaba moverse. Pues las cuchillas se hicieron añicos repentinamente antes de que pudieran siquiera oler el aire a su alrededor. Sus miradas se cruzaron. La avaricia negó con la cabeza y se dio la vuelta. Kim volvió a alzar la mano. Una docena de cuchillas reaparecieron en el aire y silbaron hacia el objetivo una vez más. Grid vaciló, y en el instante en que se detuvo, las cuchillas se hicieron añicos como cristal. Lo perdonaré, dijo Grid. Inclinó la cabeza hacia un lado y miró a Kim con desgana. Sin embargo, el castigo es necesario, nadie se entrometerá en mis planes. Cadenas doradas brotaron del suelo informe del paisaje del alma. Antes de que Kim pudiera reaccionar, las cadenas se enroscaron alrededor de sus brazos y piernas. Fue arrastrado sin piedad al suelo, obligado a besarlo. Pórtate bien, y haré que tu corta estancia aquí sea lo más cómoda posible. La voz de Grid resonó en los oídos de Kim mientras luchaba por ponerse de pie, solo para que las cadenas se apretaran aún más, inmovilizándolo aún más contra el suelo. Kim luchó con todas sus fuerzas hasta que finalmente las perdió y se desplomó indefenso al suelo. Intentó concentrar su atención en el exterior, en el mundo real, pero sus nervios casi se quebraron al no poder mirar afuera como de costumbre. La codicia lo había paralizado. Y justo cuando Kim pensaba que estaba verdaderamente solo desde que perdió el control, escuchó algo. No me esperaba esto. Cambio de escena. Oye, dijo Kim en voz baja a la chica que tenía en brazos, quien había dejado de forcejear, tal vez porque no podía escapar o tal vez simplemente estaba cansada. La soltó lentamente, esperando que no huyera. Daphne no huyó. Se quedó allí, inmóvil, con la cabeza apoyada en su pecho. ¿Podrías darme una oportunidad, por favor?, dijo. La respuesta de Daphne tardó un rato. Kim esperó pacientemente, atento al crujido de la hierba a sus espaldas. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Daphne en voz baja. Dame la oportunidad de explicarme y te prometo que no pondré excusas. Daphne apartó la cabeza del pecho de Kim. Lo miró fijamente con sus ojos azules, que se habían enrojecido en las comisuras. Se alejó de él, pero no dio muestras de querer irse. Kim interpretó esto como algo positivo y se apartó para poder enfrentarse a Ivy y Daphne. A Ivy miró nerviosamente a Daphne y Kim. Un atisbo de envidia se reflejó en sus ojos al ver a Kim dedicarle tanto cariño y atención a Daphne. Lo había presenciado muchas veces a lo largo del año, se había preguntado cómo sería. Había intentado controlar sus sentimientos, sin mucho éxito. ¿Por qué la besaste?, preguntó Daphne sin rodeos. Kim echó un vistazo rápido hacia un lado. Daphne observó el leve movimiento. Se volvió hacia Ivy, con los ojos entrecerrados. Fuiste tú quien lo besó primero, ¿verdad? Su tono hizo que los ojos de Ivy se arrugaran ligeramente. ¿Cuándo ocurrió eso?, preguntó. A finales del año pasado, dijo Kim con un suspiro. Descubrió uno de mis secretos a principios de año, hicimos una promesa y nos vimos a solas, me sorprendió con un beso, y terminé devolviéndole el beso. ¿Un secreto? La expresión de Daphne se acentuó. Kim asintió. Hay lugares en Hogwarts que solo yo conozco. Llevo años explorándolos. Miró a Ivy. Casualmente me encontró entrando en uno y me siguió. Al final la despedí, pero no sin antes prometerle que la llevaría de visita cuando terminara. Fue durante la visita cuando sucedió. Daphne preguntó inmediatamente más sobre el secreto. Kim terminó contándoles a las dos chicas sobre las bóvedas malditas, omitiendo los detalles. Daphne fulminó a Ivy con la mirada, lanzándole una mirada furiosa. El hecho de que a Ivy supiera algo sobre Kim que ella misma claramente no le sentó nada bien. ¿Por qué la besaste?, preguntó Daphne. Sus ojos severos se suavizaron y se volvieron más vulnerables mientras preguntaba. Tú eres. No pudo decir el resto. Kim asintió tras una pausa. Daphne cerró los ojos mientras los ojos verdes de Ivy brillaban como esmeraldas. ¿Todavía te gusto?, preguntó Daphne, apretando el puño con fuerza. Sí, lo creo. Y dijo Kim con un poco más de firmeza. Te lo ruego, por favor, no lo dudes. Aunque Daphne no parecía estar mejor, el entusiasmo de Ivy disminuyó un poco. Déjanos en paz, dijo Daphne. Oh no, ordenó Kim. Quiero hablar con ella a solas. Necesito saber de quién fue la culpa. Kim se preguntó si debía interrumpir, pero al ver a Daphne, se contuvo y asintió en silencio antes de darse la vuelta y marcharse. No uses magia para espiarnos, dijo Daphne con voz alerta y amenazante. Borra lo que acabas de conjurar. Kim se detuvo. Chasqueó los dedos para deshacer el hechizo que Daphne había adivinado. Incluso en esas circunstancias, si había algo innegable, era que Daphne Grengrass conocía a Kim West. Kim retrocedió, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no ser oído. Cerró los ojos y esperó, confiando en que el resultado sería el que esperaba. De lo contrario, tendría que hacerlo de otra manera. Nadie iba a impedirle conseguir lo que quería. Capítulo 325. No me esperaba esto. Kim estiró el cuello. Para su sorpresa, vio unas botas de piel de dragón. Se movió, soportando la tensión de las cadenas que se apretaban, para mirar aún más arriba y encontrarse cara a cara con una persona vestida de negro. Sus ojos se abrieron de par en par, pues ni en sus sueños más descabellados esperaba que Severus Snape, el hombre al que acababa de matar, se manifestara ante él en su propio plano espiritual. No era un sueño, pero bien podría haber sido una pesadilla. ¿Te ha creado la avaricia de alguna manera?, Kim no podía apartar la vista del rostro del hombre, que parecía tan real. No me lo dirías aunque lo supieras, suspiró con autocrítica. Estás aquí para atormentarme, ¿no? Adelante, te lo mereces. Kim se quedó mirando el rostro del fantasma, un hombre delgado de piel pálida, nariz grande y aguileña, labios finos y rectos, y ojos oscuros y penetrantes que parecían túneles. Todo enmarcado por una melena hasta los hombros.
Incluso la túnica negra y fluida era inquietantemente similar a la real. Snape miró a Kim en un silencio estoico hasta que finalmente habló. Esperaba más del hombre que me derrotó en un duelo, especialmente de aquel a cuyas manos terminé muriendo. Kim bajó la cabeza y apoyó la cara contra el suelo, apartando la mirada de Snape. No le importaba lo que Snape pensara de él, pero la pregunta era válida, ni siquiera se acercaba a ser lo que era, mucho menos a lo que era en el mejor de los casos. Es extraño, pero estaba observando, dijo Snape, y debo decir que me sorprendió bastante que estuvieras pasando por esta terrible experiencia. Sin embargo, pensé que, con tus acciones como justiciero encubierto, tu convicción sería más fuerte. Es decepcionante ver a alguien así caer tan bajo. Kim no se movió ni se inmutó. Yacía en el suelo, encadenado. Pero supongo que ves lo que esperas ver. Pensé que eras diferente de todos los demás idiotas, pero eres igual que todos ellos. Kim levantó la cabeza bruscamente y las cadenas lo jalaron sin piedad. Forzó la cabeza hacia arriba, los eslabones clavándose en su cuello. Acabo de ver Orgullo y Ira el otro día. No me he librado de estas emociones. Así que te sugiero que no sigas por ese camino. Dile a la avaricia que su chiste no tiene gracia. Dile que me callaré, así que no hay necesidad de continuar con ese chiste de mal gusto. Ah, sí. ¿Y qué harías al respecto? No voy a evitar decir lo que veo es simplemente patético. Kim sintió que la ira le subía a la cabeza. Habría aceptado sin rechistar las acusaciones sobre el asesinato de Snape, porque eran ciertas, incluso se habría disculpado con el fantasma de aquel hombre. Pero oír que no había intentado luchar contra los pecados capitales era un insulto que no podía soportar. ¿Qué sabes tú? Te convertiste en esclavo de una serpiente megalómana y egoísta, y te arrodillaste suplicando ante un viejo bastardo manipulador. Yo, tu ingenuo hijo, engañé a uno de los magos más grandes de todos los tiempos, convirtiéndome en uno de sus generales de confianza mientras estaba al servicio de una legitimencia excepcional. Con un maestro de los secretos que podría haberme matado. Llegué a ser lo suficientemente importante como para que Albus Dumbledore, la viva imagen de la bondad, arriesgara su reputación para darme cobijo a mí, un mortífago que derramó la sangre de inocentes. En una escuela llena de niños. Hasta mi muerte, estuve bien y me adapté a mi situación lo mejor que pude. ¿Y tú qué hiciste? Luchaste contra algo que ni siquiera existe. Podría hacer ambas cosas, y puedo hacerlas ahora, declaró Kim. ¿Cómo si? Ni siquiera pudieras valerte por ti mismo y escapar de un simple lío que tú mismo creaste, por muy tonto que fueras. No durarías ni un día en mi situación. El Señor Oscuro te masacraría cruelmente, y Dumbledore te controlaría hasta que ya no pudieras distinguir si tus acciones eran realmente tuyas o algo que él había planeado para ti. Fue como si la tapa de una olla de agua hirviendo se hubiera abierto de golpe por el vapor que se elevaba. El paisaje espiritual tembló cuando Kim emergió del suelo. Las cadenas que lo ataban se rompieron, haciéndose añicos en el inútil intento de contener al amo del paisaje espiritual. Oye, murciélago gigante, dijo Kim, acercando su rostro al de Snape. No quiero oír todas esas tonterías de alguien que no deja de extrañar a una chica que fue amable con el pobrecito. Sí, fue romántico y honorable por un tiempo, pero vamos, ya han pasado más de 10 años. La expresión de Snape no cambió, en cambio, dio un paso atrás y miró a Kim. Oye, pensé que estabas disfrutando demasiado del suelo. ¿Qué? Kim hizo una pausa a mitad de su discurso. No tenía cadenas a su alrededor, ni estaba inmovilizado en el suelo. Sus pies estaban en el suelo, lo que le permitía mantenerse en pie. Como, miró a Snape, quien le devolvió la mirada con expresión indiferente. Mira a tu alrededor, dijo Snape simplemente. Kim miró. Le tomó un instante, pero comprendió lo que Snape había insinuado. El paisaje del alma había evolucionado considerablemente desde su estado inicial ennegrecido. El blanco aún estaba teñido de un amarillo brillante, pero la vibración que Kim podía sentir era mucho mejor. Se volvió hacia el alma y sus ojos se abrieron de par en par al ver que había recuperado gran parte de su hermoso color dorado y, salvo por una ligera neblina, parecía intacta por la maldición del pecado. Parece que mi muerte bastó para impedir que te dieras cuenta de que habías recuperado gran parte de tu equilibrio espiritual, dijo Snape con tono severo. Deberías controlarte mejor si quieres continuar con tu trabajo secreto. Fuiste alcanzado justo en el momento preciso por no ser consciente del control que realmente tenías. Kim se volvió hacia Snape, con los ojos muy abiertos. No estás fingiendo ser Grid, ¿verdad? Eres el verdadero Severus Snape. Eso parece ser así. Pero, ¿cómo? Snape negó con la cabeza. Por desgracia, no lo sé. Recuerdo haber sido ejecutado por la maldición asesina, pero después de eso, no tengo ni idea de cómo puedo hablar contigo aquí, dijo, pero de alguna manera sé que fue por la maldición asesina y algo que tú posees. Kim frunció el ceño pensativo. La maldición de la muerte y algo que tengo en mi poder, pensó. Un recuerdo de su lectura le vino a la mente. En el cementerio de Little Hambleton, Voldemort se batió en duelo con Harry Potter tras su resurrección. Sus hechizos chocaron, y los fantasmas de las personas asesinadas por Voldemort surgieron del choque de hechizos. Kim se volvió hacia Snape y se preguntó si se trataba del mismo fenómeno. Después de todo, él mismo había purgado el alma de Snape a la fuerza con la maldición asesina. ¿Pero qué pasa con algo que está en mi poder?, se preguntó Kim. La respuesta lo golpeó como un destello azul. Se llevó la mano al pecho y, aunque no estaba allí, supo de qué se trataba. La piedra de la resurrección. Era su única posesión que podía relacionarse con el alma. Creo que sé por qué estás aquí, dijo Kim, frotándose la frente, pero no estoy seguro. No importa, dijo Snape, no puedo preocuparme por algo sobre lo que no tengo control. Lo que de verdad importa es que necesito sacarte de este lío. Kim siguió mirando a Snape con una expresión compleja e incrédula. La avaricia usó algunas artimañas para atraparte aquí. Pero creo que puedo ayudarte a salir de aquí, de paso, deshacerme de la avaricia. ¿Cómo sabes todo esto? Snape hizo una pausa. No recuerdo mi muerte. Un instante antes veía el verde de la maldición asesina, al siguiente estaba aquí. Sin embargo, de alguna manera sé lo que les pasó a algunas personas, y, por alguna razón, tú eres una de ellas. Supongo que seguí la pista de mi asesino en el más allá, algo que no recuerdo. Y parece que no hay secretos para los muertos. No había muchas cosas que Kim no pudiera entender, pero esta era una de esas cosas que simplemente no podía comprender. Ahora, no perdamos más tiempo. Tienes que seguir mis instrucciones para que... ¿Puedes ayudarme?
Kim frunció el ceño. No tenía sentido. Estoy muerto, señor West. No puedo hacer nada directamente. Va en contra de las leyes de la naturaleza, y no tengo ningún deseo de quebrantarlas, aunque pudiera. Lo único que puedo ofrecerle es una ventaja que puede usar para derrotar a la avaricia. Kim asintió. Necesitaba ayuda. No podía imaginar cómo derrotar a Grit sin ella. Pero necesitaré algo a cambio, dijo Snape. ¿Qué? Preguntó Kim, sorprendido. No se lo esperaba. No te voy a dar mi cuerpo si eso es lo que quieres. No tengo ningún deseo por tu cuerpo, idiota, dijo Snape con desprecio. Necesito una promesa tuya. No haré un juramento inquebrantable con los muertos. A Snape no le hizo ninguna gracia. Miró a Kim con absoluto desprecio. Tu palabra bastaría. Espero que no me niegues a mí, el hombre al que mataste, una simple promesa. Si es algo que puedo hacer, te lo prometo, suspiró Kim. Ni siquiera sé si eres real o no, podría ser solo un producto de mi imaginación. Se avecina una guerra, dijo Snape. El señor oscuro ya no se esconderá, sobre todo después de haber fracasado en su intento de matar a Dumbledore. Las guerras nunca son agradables y nadie se libra de las consecuencias. Quiero que me prometas que protegerás a dos personas, a Lily Potter y a Era Potter. Los ojos de Kim se abrieron de par en par. Dijo, ya estás muerto, incluso ahora. La mirada de Snape se suavizó y pronunció una sola palabra, llena de gracia regia, siempre. Kim se quedó boquiabierto. Ni siquiera sabía cómo se había metido en ese lío. Intentaré garantizar su seguridad, dijo tras recuperarse. Snape entrecerró los ojos, pero Kim no se movió. Snape esbozó una mueca de desprecio, pero asintió. Entonces, ¿cómo me vas a ayudar? Snape comenzó, la avaricia, como tú la llamas, te ha impedido ver lo que está sucediendo ahí fuera. Kim intentó mirar hacia afuera, pero seguía paralizado. Pensar en lo que estaba sucediendo le trajo de vuelta la ansiedad que había olvidado momentáneamente tras el impacto de encontrarse con el hombre muerto. Tan solo pensar en Grid interactuando con Daphne y a Ivy le daban ganas de vomitar. Pero al hacerlo, también bloqueó su visión interior, continuó Snape. Puede mirar en su interior cuando quiera, pero eso le permitiría hacer lo mismo. No lo hizo, y no creo que lo haga. Después de todo, su único propósito al revelar lo que sucedió afuera era debilitarlo. Kim no respondió. Grid había dicho que lo hacía por Daphne, y esa podría ser una razón, pero no la única. Como Snape había dicho, Kim sabía que había llegado el momento de establecerle una rutina, y, a pesar de darse cuenta de ello, las acciones de Grid tuvieron el efecto deseado. Vas a usar ese bloqueo visual, y cuando regrese, vas a atacar. Capítulo 326. Kim observaba desde el otro lado como las dos chicas parecían estar teniendo una conversación profunda. Al menos esperaba que fuera una conversación y no solo una guerra de palabras. Se concentró en sus labios, pero, por desgracia, no lo miraban, y eso no le habría servido de nada, ya que carecía de la capacidad de leer los labios. La magia de Kim se agitó ante su impulsiva orden, lista para desatar una serie de ingeniosos hechizos. Desde agudizar su oído hasta captar voces lejanas o usar magia sonora para interceptar conversaciones y atraerlas hacia él. Lo consideró, pero tras un momento de reflexión, desistió de su magia. Era difícil ir en contra de su propia naturaleza imperfecta, pero, a diferencia de sus hermanos, logró contenerse con cierto esfuerzo, todo gracias a la generosidad de sus dos hermanos. Sus pensamientos divagaban, distrayéndolo de la conversación francamente estresante que le esperaba, y se dirigieron hacia lo que podría estar sucediendo en el paisaje de las almas. El original estaba atrapado allí con la ayuda de la magia. Bah, la magia, es tan maravillosa, suspiró Kim con satisfacción. La magnitud de la magia bajo su dedo era absolutamente emocionante y estimulante. No se comparaba, ni en 1000 años, con lo que había experimentado cuando no era más que una voz en el fondo de su mente. Volviendo al original. Lo ató como castigo por intentar el ataque. Había sido muy amable con el original. El castigo adicional fue bloquearle la vista hacia afuera. Kim frunció el ceño. El original era tan ingenioso como una caja de herramientas de manitas y tan persistente como una cucaracha. Le faltaba la variedad de magia que normalmente tenía a su disposición en el plano espiritual, una ventaja para los pecados. A pesar de esto, había logrado eliminar su borrador de voz del plano espiritual mientras ellos tenían el control. Esto había sido la perdición de dos de sus hermanos, ira y envidia. Pero eso no bastó para superar las expectativas. Lo que realmente lo sorprendió fue el control sobre la magia del alma que, aparentemente, surgió de la nada. La traición de envidia fue tan repentina que sacudió a los pecados restantes, lo que lo impulsó a seguir adelante con su plan para someter a lujuria y gula. Una decisión acertada, ya que el acceso del original a la magia aumentó al someter a sus hermanos. No era tan fuerte como 3 pecados, pero sí lo suficiente como para contener al original. Y tal vez debería intentar decirle que Daphne rompió conmigo, pensó. Sopesando los pros y los contras de la situación, por un lado, sería un golpe duro para el estado mental del original, mermando sus capacidades, pero por otro, tendría que bloquear la visión cada vez que se mencionara a Daphne en una conversación. Bloquearla demasiado solo aumentaría la desconfianza del original. Chasqueó la lengua. Si hubiera podido deshacerse del original en ese momento, lo habría engañado diciéndole que Daphne atacaría cuando el objetivo estuviera más débil. Pero no tenía forma de deshacerse del original, era un prisionero que no podía ser ejecutado, golpeado, por supuesto, pero no ejecutado. Decidió que el riesgo no compensaba la incertidumbre de los resultados. Aprovecharía otra oportunidad cuando surgiera en el futuro. Salió de su ensimismamiento al ver a Daphne acercándose. Se enderezó. Cada uno de sus pasos era más doloroso que enfrentarse a la furiosa lluvia de espadas afiladas como el alma del original. ¿Qué es lo que te gusta de ella? La pregunta surgió incluso antes de que Daphne pusiera un pie en el suelo. Miró a Daphne, con un destello de luz en los ojos. La observó, meditando la respuesta para lograr el mejor efecto. Necesito a alguien que me cuestione y me mantenga a raya, dijo. La dinámica entre Ivy y yo es tal que ella no acepta mis palabras tan fácilmente como muchos otros. Me cuestiona hasta quedar satisfecha. Me corrige si algo no tiene sentido. Necesito eso. ¿Y me estás diciendo que no puedo proporcionar eso? La dinámica de nuestra relación es diferente. En mi corazón, representas un pilar de apoyo, alguien que sé que me respaldará en todo lo que haga. Algo que también necesito desesperadamente.
Pero también creo que, la mayoría de las veces, apoyarás cualquier decisión que tome, y esos momentos en que me apoyas son suficientes para preocuparme. Ella es el ancla que necesito para asegurarme de no terminar en un camino sin retorno. Daphne lo miró fijamente, con el rostro cada vez más frío. ¿Eso es todo? ¿La necesitas porque te es útil? Entonces puede ser tu confidente, porque lo necesita. Aceleró el paso hasta que respiró hondo para calmarse y miró a Kim. Me siento atraído por ella, y ella por mí, dijo, manteniendo un contacto visual firme. ¿Te sentirías cómoda con ella cerca de mí? Daphne cerró los ojos y frunció el ceño. Respiró hondo antes de abrirlos. Bofetada. Ella le dio una fuerte bofetada, un golpe amplio. Kim no hizo ningún esfuerzo por esquivarla, recibiendo el golpe tal como estaba previsto. No bajó la cabeza y la miró fijamente, dejando claras sus intenciones. Daphne se dio la vuelta y regresó junto a Ivy, que las observaba desde la distancia. Sus ojos se abrieron de par en par al ver y oír la bofetada. Kim alzó la mano y le acarició la mejilla. Le escocía. Pero se sentía bien al hacerlo. Siempre era mejor cuando Daphne mostraba emociones más intensas que cuando se encerraba en su caparazón de hielo. Volvió a mirar a las dos chicas. Era una jugada arriesgada. Podía perderlas a ambas, Daphne podría abandonarlo, a Ivy podría no gustarle su elección ni su enfoque y, finalmente, decidir que no estaba interesada. El original jamás habría pasado por esto, ni en 1.000.000 de años. Este deseo provenía del original, pero estaba destinado a permanecer latente hasta que cayera en el olvido. Pero él era diferente. Si Kim West quería algo, nadie se lo negaba. Kim esperó lo que parecieron casi 3/4 de hora. Parecía que la discusión había terminado, ya que Daphne y Ivy se acercaron a él. Observó sus rostros. Daphne parecía tener mucho que decir, mientras que los labios de Ivy contenían una leve sonrisa. En ese momento supo que su propuesta había tenido éxito. Estoy en un estado mental en el que tu cara me irrita. Las palabras de Daphne le hicieron reprimir una mueca. Continuó, debería romper contigo ahora mismo, pero simplemente, no puedo. El rostro de Daphne reflejaba una extraña mezcla de dureza y vulnerabilidad. No sé si debería considerarlo, pero le daré una oportunidad, lo miró a los ojos, así que por favor, no me hagas arrepentirme, por favor. Kim se acercó a ella al instante y le agarró la mano. Nunca te arrepentirás, te lo prometo, dijo con sinceridad, su avaricia obviamente la había herido. Te amo, dijo. Daphne lo miró, con sus ojos azules llenos de emoción. Por un instante, al no obtener respuesta de Daphne, sintió un dolor en el corazón, pero fue solo un momento, pues ella alzó la mano y acarició suavemente la misma mejilla que había abofeteado. Yo también te quiero, dijo, pero luego continuó, necesito algo de tiempo. Kim le apretó la mano con más fuerza. No le gustó cómo sonaba. No es exactamente así, dijo con la mirada débil. Estoy cansada, por lo que pasó ayer y ahora. Voy a volver a los dormitorios y hablar con Tracey sobre lo que pasó aquí. Puedes esperar que venga echando humo con su varita. Miró a Daphne. Le levantó la mano y la besó. Soy muy afortunado, ¿verdad? Sí, lo harás, dijo ella. Daphne se puso de puntillas, le dio un beso en la mejilla y le susurró al oído, si me dejas por ella, haré todo lo posible para que te arrepientas. Retrocedió y lo miró fijamente durante un buen rato antes de alejarse hacia el castillo. La miró fijamente hasta que desapareció. Solo entonces se volvió hacia Ivy, que lo miraba con una expresión compleja. Aunque te lo agradezco, dijo, solo puedo preguntarme por qué aceptaste. Esperaba que me maldijeras por siquiera mencionarlo. Sucedió tan de repente que no tuve tiempo de pensarlo, dijo a Ivy. Si necesitas más tiempo, puedes aprovecharlo. Tomar una decisión precipitada y arrepentirte después no beneficia a nadie. A Ivy negó con la cabeza, decidí intentarlo. Es extraño, ¿sabes? Al principio, nunca pensé que podría mirarte con otra cosa que no fuera desagrado, pero aquí estamos, estoy en una relación contigo, que ya tienes novia, y nada menos que Daphne. Nunca pensé que mi primera relación sería así. Te lo dije sin previo aviso. ¿Estás seguro de qué? Sí, estoy segura, lo interrumpió. No sé si esto funcionará o si es buena idea empezar. No sé por qué acepté, no hay ninguna razón que lo justifique, simplemente es lo que es. Se encogió de hombros. Si veo que esto no funciona, me iré como en cualquier otra relación. Ya lo he dicho antes, lo repito, no te arrepentirás. Eso espero de verdad, dijo a Ivy con una sonrisa radiante. Dio un paso al frente. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par y su lenguaje corporal se tornó tímido. No se apartó. Él la atrajo con la mirada, ella inclinó el rostro hacia el suyo, y él posó sus labios sobre los de ella, que eran como un higo recién abierto. Durante un largo rato, la besó y le expresó lo que pensaba de su sabia decisión. Está bien, ay. A Ivy se apartó, con la palma de la mano apoyada en su pecho, ligeramente sin aliento. Tenía la cabeza ladeada, apartada de Kim. ¿Podemos llamar a esto nuestro primer beso en lugar del último?, preguntó sonriendo, preguntándose si absorber la lujuria tendría algún efecto secundario agradable. Ivy asintió distraídamente antes de darse cuenta de lo que había dicho, y su rubor se intensificó hasta convertirse en un rojo brillante. Al cabo de un rato, llegó el momento de marcharse. ¿Puedo esperar que Hermione me sorprenda con algunas sorpresas desagradables?, preguntó. ¿Quizás incluso Harry? No, lo mantendré en secreto por ahora, continuó Ivy al ver su expresión. No lo oculto porque no esté segura, es solo que no quiero oír a Hermione quejarse, y no quiero que Harry, papá y, sobre todo, mamá se enteren todavía. Probablemente después de que hayamos pasado más tiempo juntos, ¿estás de acuerdo? Estás haciendo un trato. Haré lo que quieras. Tras ultimar algunos detalles, Kim se despidió de Ivy. Ella se dirigió al castillo, dejando a Kim solo en los terrenos. Esperó un rato antes de abrir finalmente el libro sobre el paisaje de las almas. Oye, tengo buenas noticias, dijo. Lo logré. Se detuvo al ver al original allí de pie, sin cadenas en su cuerpo, mirándolo con expresión aburrida. ¿Cómo? Sintió un toque en el hombro e, instintivamente, se giró, y la palabra sorpresa no bastaba para describir lo que sintió al ver a Severus Snape de pie detrás de él. Te interpones en mi camino para satisfacer mis necesidades, y puedo ser muy codicioso.
Capítulo 327. La avaricia retrocedió tambaleándose al ver el rostro atónito de Snape. Snape miró fijamente al hombre que tenía delante. Ustedes dos sí que son idénticos, dijo, con la mirada fija en Avaricia. Creo que ustedes dos podrían darles muchos quebraderos de cabeza a esos insoportables gemelos Weasley. Menos mal que puedo distinguirlos por esa aura amarillenta que los rodea. No me gusta que me engañen. La Avaricia permaneció inmóvil, mirando fijamente a Snape con expresión de asombro. La personificación parecía como si alguien le hubiera succionado toda la sangre, dejándolo pálido y espantoso. Snape dio un paso adelante, y Grid retrocedió. Pareció recuperarse del susto mientras se volvía apresuradamente hacia Kim. ¿Cómo hiciste eso? Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron. Grid observó a Kim de pie cerca de él, empuñando con firmeza una larga espada dorada. La espada se lanzó hacia adelante. El impacto de la espada del alma en el cuerpo de Grid creó una escena espantosa, aunque careciera de brutalidad sangrienta. Grid se giró para mirar a Kim de frente mientras retrocedía tambaleándose, con la mirada fija en la punta de la sólida sangre dorada que brotaba de su cuerpo. Su rostro se contrajo en concentración, la hoja dorada se disolvió en suaves esferas de luz de luciérnaga. Kim no tenía intención de dejar que Grid perdiera el tiempo. Dio un paso al frente, y rayos de luz se curvaron formando la figura de un cuchillo dorado en su mano alzada. Su rostro se contrajo de agresividad mientras, con un gruñido primitivo, apuñalaba a Grid en el pecho. De un solo golpe, el cuchillo salió disparado y se clavó de nuevo en el cuerpo de Grid. Una y otra vez, 2, 3 veces, y luego otra vez. Con cada brutal puñalada, Kim gruñía de odio, canalizándolo en cada golpe. De alguna manera, Grid logró levantar la pierna y patear a Kim hacia atrás. Fue un golpe débil, y Kim solo retrocedió unos pasos. Sorprendentemente, Grid se distanció entre ellos y giró descuidadamente hacia el otro para protegerse de otra puñalada por la espalda. Pero Snape permaneció inmóvil, observando impasible cómo se desarrollaba la violencia. Kim observó a la Avaricia. A diferencia de la envidia, que había caído de un solo golpe, la Avaricia permanecía en pie, aunque temblando. Parecía que absorber a otros pecados le había otorgado a la Avaricia mayor resistencia, pensó. Sé cómo. Una mezcla del uso de la maldición asesina y la piedra de la resurrección. Parece que la maldición asesina dejó algún tipo de residuo que la piedra capturó. Aunque no tengo ni idea de por qué decidió aparecer ahora. La Avaricia giró su rostro dolido hacia Snape. Snape dijo, yo tampoco tengo la respuesta a esa pregunta. Kim se acercó a Grid, quien rápidamente agitó la mano y lanzó un proyectil hacia Kim. Kim detuvo el proyectil con mínimo esfuerzo. Me engañaste, dijo Kim, acercándose a Grid, me hiciste sentir como un prisionero indefenso, impotente en mi propia alma, me encadenaste y me obligaste a estar en el suelo, desde el principio. Fuiste tú quien movió los hilos de las sombras. El paisaje de las almas tembló con los pasos de Kim, como si fuera un gigante que pisoteaba pesadamente el espacio. La Avaricia parecía mortificada. Así fue como arruinaste mi relación con Daphne, espetó Kim. De todas las cosas que hicieron, esta es la que más odio, y te odio aún más por ello. Kim alzó la mano y Grid se tambaleó hasta caer al suelo. Miró a Kim con miedo y reticencia en los ojos. Odio que me hayas pillado en medio de... Kim miró rápidamente a Snape, todo esto, si no fuera así, me habrían aplastado así antes de que siquiera tuvieras la oportunidad de pensar en irte. Las heridas de Grid comenzaron a brillar con un amarillo intenso. Parecía sentir los cambios en su cuerpo. Miró fijamente a Kim. Me importa un bledo tu situación. Quería más y vi la oportunidad de conseguirlo para mí, ¿qué tiene de malo? Querías quitarme lo que me pertenecía. Eso es lo que está mal. Yo. Soy. Tú. Kim y Grid se miraron fijamente. Snape los observaba desde un lado, en silencio. ¿Ya olvidaste las palabras de envidia? Continuó Avaricia con rencor. Nacimos de tu error. No pedimos estar aquí. Pero lo estamos. Así que, ¿qué tiene de malo convertir una situación mediocre en una grandiosa mientras nos vengamos de quien causó todo esto, eh? El rostro de Kim se ensombreció ante las burlas de Grid. Yo no pedí ser la personificación de la avaricia. Pero, a diferencia de la envidia, no tengo problema en aceptar quién soy, gruñó la Avaricia. Sabes, no te odio, frunció el ceño Kim, solo eres alguien que se interponía en mi camino, igual que los demás. Kim sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había apatía en los ojos de Grid, en los que se vio reflejado. ¿Acaso algo más allá de la codicia se había intensificado, o era esto un reflejo de ella? En lo más profundo de su ser, era tan frío que era capaz de ignorar todo con tal de alcanzar sus objetivos. Kim no pudo evitar preguntárselo. Jamás te librarás de mí, dijo la Avaricia como si lo maldijera. Está demasiado arraigada en ti, permanecerá contigo, resurgirá en el momento oportuno, y por muy mágica que sea, espero que, incluso con lo que hice hoy, te dejes llevar por tu avaricia. Kim frunció el ceño, confundida sobre lo que Grid quería decir. Grid sonrió salvajemente mientras alzaba la mano, y una cegadora media hoja se enroscó en su palma. Sonó como un diapasón al lanzarla, como un silbato, hacia el rostro de Kim. Kim se mantuvo firme en la trayectoria de la hoja. La hoja asesina se convirtió en polvo al viento en su punta y desapareció como si nunca hubiera existido. La codicia comenzó a reírse amenazadoramente. Su voz llenó el paisaje del alma. Kim no sabía si estaba fingiendo o no, la muerte inminente había enloquecido a Grid. El cuchillo en la mano de Kim brillaba, parecía absorber la luz y proyectarla con mayor intensidad. La pequeña hoja se había transformado en una larga espada. ¿Alguna última palabra? ¿Dejar que el villano tenga la última palabra? Creí que tenías más criterio. Sé que eso no es cierto. Eres tan patético que me da igual que intentes algo en el último minuto. La Avaricia echó la cabeza hacia atrás con una risa furiosa. Cosa. Kim blandió su espada y las risas cesaron abruptamente. Desperdiciaste tus últimas palabras, dijo Kim, mirando fijamente a Grid mientras sus ojos se apagaban y su rostro se contorsionaba por emociones corruptas, para luego calmarse gradualmente. La personificación suprema del pecado, la más poderosa, se transformó en orbes de luz amarilla. Desde lejos, los orbes amarillos podían confundirse con oro, como el alma inmaculada en medio del inmaculado paisaje blanco de las almas. Sus ojos no se apartaron del lugar donde Grid había estado sentado. Matar a Grid, aunque le había beneficiado, le había dejado con algunas preguntas sobre sí mismo.
Cerró los ojos y respiró hondo. La maldición del pecado había sido extirpada de su cuerpo. Abrió los ojos y sintió el viento en la cara y el aroma del bosque a sus espaldas. Los rayos de luz que se filtraban entre las copas de los árboles eran cálidos. Nunca se había sentido tan a gusto consigo mismo. Kim se armó de valor y dejó escapar un grito profundo mientras su magia resonaba. La hierba creció más rápido, el viento se intensificó, los rayos de luz se curvaron y el lugar pareció llenarse de algo invisible. Él era libre. Kim metió la mano dentro de su ropa, sacó el colgante de la cadena y reveló la piedra de la resurrección en la palma de su mano. La piedra mística brillaba con un suave resplandor oscuro. Podía sentir que la piedra de la resurrección había sido imbuida de magia. Mi magia. Varias conjeturas cruzaron por su mente. La que se le ocurrió fue que se trataba de magia accidental que actuaba para salvarle la vida de su amo, una vez más, tal como lo había hecho tantos años antes, durante la bóveda de hielo. Alzó la vista. Snape había aparecido ante él, fuera del paisaje de las almas, lo cual fue un alivio, no quería a nadie ni a nada en su paisaje de almas, cerca de su alma, jamás. Snape parecía estar en el mundo real, con rayos de sol que atravesaban su cuerpo gris y translúcido. Gracias, dijo Kim. Lo que Snape hizo no fue gran cosa, pero tuvo el efecto intencional y profundo de provocar una conmoción que abrió una brecha que Kim pudo aprovechar. Sabía que sin eso, no habría podido herir a Grid, y un Grid ileso era capaz de defenderse, incluso si él lo intentaba. Si intentara algo. Kim no estaba seguro de si su intención era rebelarse contra la avaricia. Fue su repentina aparición lo que lo sacó de su profundo sufrimiento. Te maté, dijo Kim, con los ojos llenos de respeto por el hombre muerto, y aún así me ayudaste. Si yo hubiera estado en tu lugar, no habría podido. Pero Snape, fiel a su estilo, se burló, no hice esto por nada. Si no me hubiera sido útil, habría luchado hasta el final si alguien hubiera intentado arrastrarme hasta aquí. Las palabras le parecieron extrañas a Kim, pero la superó. Sonrió con ironía. Mi profesor, le juro que cumpliré mi promesa. Se frotó la cabeza. Por fin tenía acceso total a su mundo interior, y las acciones de Grid estaban ante él, a la vista de todos. Tripleaur, ese bastardo codicioso. Incluso podía sentir la satisfacción que emanaba de los recuerdos. Snape asintió. Se giró hacia el castillo, con los ojos brillantes de emoción. ¿Te gustaría venir?, preguntó Kim. El funeral está programado para la puesta de sol. ¿Podrías asistir? No, está bien. No quiero, dijo Snape. Aunque sea imposible, me temo que me convertiré en un fantasma de verdad si voy. Solo quiero que cumplas tu promesa. Voy. Los muertos y los vivos contemplaban el mágico castillo de Hogwarts, que albergaba innumerables recuerdos ligados a él para ambos. Pues todos los que alguna vez habían puesto un pie dentro de sus muros habían disfrutado de su refugio. El señor West, dijo Snape, sin apartar la vista del castillo. Sí, señor. Fuiste el mejor alumno que he tenido jamás. Los ojos de Kim se abrieron de par en par al volverse hacia Snape, pero para su sorpresa, el hombre ya había desaparecido. Miró rápidamente la piedra de la resurrección, permanecía inactiva en la palma de su mano. Miró el castillo y las nubes que salpicaban el cielo. Cambio de escena. Lily Potter contempló las nubes oscuras y cubiertas de nubes que ocultaban el tono rojizo del atardecer. Se suspendieron todas las clases y se cancelaron todos los exámenes. Muchos alumnos fueron sacados apresuradamente de Hogwarts por sus padres, los gemelos Patil ya se habían marchado antes del desayuno, y Zacharias Smith fue escoltado fuera del castillo por su padre, de aspecto altivo. Seamus Finnegan, por otro lado, se negó rotundamente a acompañar a su madre a casa. Tuvieron una acalorada discusión en el vestíbulo, que se resolvió cuando Dumbledore entró a hablar con su madre. Lily miró a su alrededor en el gran comedor, que estaba en silencio. Todos vestían sus túnicas formales y, aunque el salón estaba lleno de adolescentes, reinaba la calma. Miró a un lado y, junto al trono de Dumbledore, una sencilla silla permanecía vacía. Dirigió una mirada a la mesa de Slytherin. Toda la casa de Slytherin le pareció menos refinada, carente de la claridad impecable que los estudiantes solían irradiar en unidad. Crabbe y Goyle susurraban entre sí. Por muy robustos que fueran, parecían extrañamente solos sin la figura alta y pálida de Draco Malfoy entre ellos, que los dirigía. Se preguntó cómo estaría el chico ahora. Narcisa Malfoy había sido asignada a su hijo, tal como Dumbledore había prometido. Su esposo le había contado que Lucius Malfoy se había negado a acompañarlo cuando tuvo la opción. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Dumbledore se puso de pie, y el leve zumbido en el pasillo desapareció al instante. Ya casi es la hora, dijo. Por favor, sigan a los jefes de las casas hasta el campo. Los estudiantes salieron de detrás de sus asientos en un silencio casi absoluto. Vio a Slughorn al frente de la columna de Slytherin, con una larga túnica verde esmeralda bordada en plata. Nunca había visto a Sprout, la profesora de herbología, tan limpia. Su sombrero estaba impecable, y al llegar al vestíbulo, encontraron a la señora Pince junto a Filch, ambos elegantemente vestidos para la ocasión. El grupo llegó a la orilla del lago, a un lugar donde cientos de sillas estaban dispuestas en filas. Un pasillo las atravesaba por el centro, frente a ellas había una mesa de mármol, con todas las sillas orientadas hacia ella. Lily recorrió la multitud con la mirada. No había mucha gente ajena a Hogwarts. Casi todos los asientos estaban ocupados por estudiantes. Los fantasmas del castillo también estaban allí, casi invisibles bajo la brillante luz del sol, perceptibles solo cuando se movían, brillando tenuemente en el aire centelleante. Podía ver a miembros de la Orden del Fénix, pero eran pocos, y la mayoría estaban ausentes. Una delegación de funcionarios del ministerio, incluida la propia ministra de magia, la condujo hacia las primeras filas. Entonces reconoció a Rita Skeeter, quien, para su furia, sostenía un cuaderno en su mano de garras rojas, escribiendo con la mirada fija en el centauro firenze, que permanecía como un centinela cerca de la orilla del agua. Fuera de la fila de asientos se encontraba una guardia de aurores, entre ellos su esposo, James Potter. No había nadie presente a quien Severus pudiera llamar familia, pensó ella. Finalmente, el personal se sentó. Lily se sentó en el lado izquierdo del pasillo, en la segunda fila, detrás del jefe de casas y el ministro. La silla de Dumbledore estaba vacía. Un susurro provino del fondo. Al girarse, Lily vio a Dumbledore caminando lentamente por el pasillo entre las sillas, y a su lado, flotando envuelto en terciopelo esmeralda salpicado de serpientes plateadas.
Yacía lo que Lily reconoció como el cuerpo de Severus. Un dolor sordo le atravesó la garganta al verlo. Dumbledore colocó cuidadosamente el cuerpo sobre la mesa. Entonces Dumbledore comenzó a hablar, pero ella no podía oírlo. Tenía la mirada fija en las sábanas ante Esmeralda. Dumbledore terminó su discurso y se sentó en primera fila. Lily esperó a que alguien se levantara, esperó los discursos del ministro, pero nadie se movió. Entonces sintió algo en la cara. Lily se llevó la mano a la mejilla y, al mirarse los dedos, vio que estaban mojados. Sintió algo en la otra mano, sobre su regazo. El dorso de la palma estaba mojado. Lily alzó la vista y las nubes estaban más oscuras que nunca. En cuestión de segundos, las nubes comenzaron a descargar la lluvia más intensa de la temporada. Mientras todos los demás sacaban sus paraguas o los hacían aparecer, Lily dirigió su mirada, frenética y preocupada, hacia la mesa que tenía enfrente. Pero el director se había encargado de eso. La lluvia parecía envolver el cuerpo de Severus sin que una sola gota lo tocara. Lily se hundió en su silla, la preocupación la paralizaba. Al mirar a su alrededor, vio que la gente comenzaba a levantarse, probablemente regresando al castillo para resguardarse de la lluvia. Entre la gente que estaba de pie, una figura le llamó la atención. Vestía un traje, completamente negro de pies a cabeza. Estaba en el lado derecho del pasillo, en la primera fila reservada para los monitores. Lily reconoció al monitor principal a pesar de que la lluvia le impedía ver con claridad. Su mano, enguantada de negro, estaba alzada sobre ella. Entonces, una luz blanca brillante apareció en su palma. No sabía por qué, pero sus ojos se dirigieron al cielo y allí la vio. Una mancha roja apareció entre el negro y el gris. Las nubes comenzaron a moverse en espiral, y el círculo rojo se hacía más grande con cada instante que pasaba. Quienes se habían levantado para marcharse se detuvieron y contemplaron las nubes arremolinadas. Los paraguas se fueron bajando lentamente por todas partes, y todos los que estaban en la orilla del lago tenían la mirada fija en el cielo, igual que ella. El tono carmesí del cielo al atardecer brillaba intensamente sobre Hogwarts. Nubes oscuras aún se cernían en las afueras, pero era como si algo les impidiera entrar en Hogwarts, protegiéndolo. Lily volvió a mirar la primera fila de la derecha. Él había regresado a su asiento y permanecía sentado pacientemente, con la mirada fija en la mesa que tenía delante. Se quedó mirando el espacio vacío frente a la mesa. El recuerdo del chico que la había llamado bruja cuando se conocieron pasó fugazmente por su mente. Lily se levantó y se dirigió al frente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 328. El año escolar se vio interrumpido. Tras los sucesos en Hogwarts, la administración del colegio recibió una avalancha de cartas de padres preocupados que deseaban que sus hijos volvieran a casa sanos y salvos. El enorme volumen de cartas, sumado a los padres que acudieron directamente a Hogwarts para recoger a sus hijos, obligó al colegio a finalizar el curso antes de lo previsto. Los exámenes se cancelaron para todos excepto para los alumnos de quinto y séptimo grado. Los exámenes OWL y NIEM se aplazaron una semana, y se decidió que las dos pruebas esenciales se realizarían en un lugar aprobado por el ministerio. Kim se despertó temprano el último día de clases. Ya tenía sus maletas hechas. El expreso de Hogwarts saldría una hora después del desayuno. Pero antes de irse de la escuela por última vez, necesitaba hacer algo importante. Canceló su entrenamiento matutino con Eddie y, en lugar de ir al patio como de costumbre, subió al sexto piso. Kim observó fijamente el estrecho pasillo que tenía delante. No parecía diferente de cualquier otro que se extendía por Hogwarts. Podía ver claramente el final del pasillo, donde un muro se alzaba, cerrando el paso. Miró hacia atrás un instante antes de dirigirse con paso firme hacia el retrato que colgaba en la pared del fondo. No había ni un alma alrededor, solo él y el retrato. Observó al hombre elegante con perilla, sentado en su silla ornamentada con una postura erguida, leyendo con elegancia el libro que tenía en las manos detrás de sus gafas de lentes pequeñas que colgaban sobre la punta de su nariz con un puente largo. Kim permaneció en silencio, esperando que el retrato lo mirara, algo que sabía que no sucedería después de docenas de visitas, pero esperó, quería hacerlo. El resultado fue el esperado. El hombre pintado continuó leyendo su libro, y Kim lo observó, escuchando solo el sonido ocasional de las páginas al pasar, que resonaba en el solitario pasillo. El director Viridian, dijo Kim, rompiendo finalmente el silencio. El hombre no respondió de inmediato, en cambio, señaló a Kim con un dedo y lo mantuvo en alto mientras seguía leyendo el libro. Un minuto después, el retrato de Vindictus Viridian colocó un fino marcapáginas entre las páginas y cerró el libro sobre él. Bajó el dedo y, por primera vez, fijó la mirada en cualquier lugar menos en el libro. Sí, dijo simplemente. Kim parpadeó sorprendido. Esto era diferente, pensó. Solicitó acceso a la sala de recompensas. ¿Contraseña?, preguntó el retrato. La sorpresa de Kim fue en aumento. Esto era, una vez más, completamente diferente de lo que esperaba. ¿Y ni burlas condescendientes ni insistencia para que vuelva?, preguntó. Esto solo se justificaba cuando te acercabas repetidamente y me molestabas mientras me preparaba para ir a la cama o ya estaba dormida. Es temprano por la mañana, el momento apropiado para entrar en la habitación. ¿De verdad era tan sencillo para una educación básica? Finalis visita, dijo Kim, la contraseña que obtuvo de Recon. Viridian asintió y volvió a abrir el libro mientras el retrato se abría para permitir la entrada de Kim y la salida del aire frío y seco. Kim exhaló una bocanada de humo y entró en la sala de recompensas. La habitación no se había movido ni una mota de polvo desde la última vez que había estado allí. La cuadrícula de estanterías dobles llenaba el espacio con sus archivadores negros repletos de expedientes de todos los estudiantes de Hogwarts que alguna vez habían estudiado en sus aulas. Eligió el pasillo central y se dirigió al centro de la habitación, donde el escudo de Hogwarts adornaba el suelo y ocultaba el secreto bajo la superficie, los demonios bajo el camino. Kim se arrodilló ante el escudo, canalizó su magia y pronunció las palabras mágicas. Las distintas partes del escudo se colocaron en su sitio, y un resplandor blanco emanó de su interior. El escudo se desvaneció, dejando tras de sí un enorme agujero. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esos pensamientos le invadieron la mente mientras se lanzaba al túnel abierto. Al descender, sus pensamientos cuestionaban sus acciones, pero su cuerpo era intrépido, tan intrépido que no creó una plataforma elevada para sostenerse y aterrizó directamente sobre el suelo expuesto de la bóveda. Inmediatamente aplastó la magia del suelo que intentaba derribarlo. La bóveda del pecado se abrió de inmediato.
Sus paredes heptagonales resplandecieron con su gloria de 7 colores. El ceño fruncido de Kim se relajó ligeramente al sentir la magia de las runas impregnar el aire. Le resultaba familiar, la reconocía, y no era tan desconocida como lo había sido a principios de ese año. Aumentó su magia cuando las runas alcanzaron su máxima saturación. Rayos de 7 colores brotaron de las runas, pero en lugar de penetrar sin obstáculos en el paisaje anímico de Kim, se detuvieron como agua ante una represa en el límite mismo de dicho paisaje. Kim no sintió ninguna satisfacción al frustrar las oleadas de magia basada en el alma. Mientras practicaba su magia, solo se preguntaba, ¿tenía razón la codicia? ¿Es mi codicia demasiado grande para que pueda controlarla? Había descendido a la bóveda del pecado sin pensarlo 2 veces. Su primer instinto lo había llevado al lugar que había arruinado su vida en 2 ocasiones. Era su codicia por algún atisbo de recompensa tan fuerte que había vuelto a ignorar la sensación de seguridad, incluso después de todas las lecciones aprendidas. La magia de las runas se desvaneció y los relámpagos se dispersaron hasta que la habitación quedó de nuevo a oscuras, con Kim en el centro. Su cuerpo se relajó mientras miraba a su alrededor. Se preguntó si habría alguna otra sorpresa desagradable, pero no lo sabía. Sin embargo, algo le decía que todo lo que le había preocupado había terminado. Un temblor recorrió la habitación, haciendo que Kim se estremeciera. La pared que tenía justo detrás se hizo añicos, convirtiéndose en bloques rectangulares de ladrillo que se abrieron hacia adentro hasta que se abrió un paso. Kim exhaló lentamente toda la tensión acumulada para dar paso al nuevo espacio que apareció con la nueva puerta. Sacó de su bolsillo una tablilla de piedra en miniatura, la amplió a tamaño natural y la presionó contra una de las paredes con la magia suficiente para asegurarse de que no se cayera. La tablilla contenía instrucciones concisas sobre cómo encontrarlo si alguien llegaba allí y se hacía daño. Se crujió los nudillos para romper el pesado silencio de la antesala. Entonces oyó el sonido de sus pasos. El latido acelerado de su corazón resonó en sus oídos al cruzar el umbral. Con prudencia, lanzó su magia en busca de información, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, Kim sabía que lo mejor era confiar en que su habilidad con la magia sería fiable en la bóveda del pecado. Mantuvo la mirada fija al frente y el oído atento, con la piel enrojecida por la emoción. Tras caminar con cuidado y lentamente, Kim llegó al final, donde le esperaba una modesta habitación. En la habitación cuadrada no había nada más que un único retrato. Kim reconoció el retrato. Era único en Hogwarts. Era el único retrato no mágico dentro de Hogwarts, exhibido con orgullo en el vestíbulo, fuera del gran comedor. Sin embargo, allí estaba, dentro de la bóveda del pecado. El hombre del retrato, con su larga barba blanca y su cabello suelto, abrió sus brillantes ojos azules salpicados de verde. Parpadeó varias veces antes de dirigir la mirada hacia adelante, fijándola en Kim. Oh. Kim West, las primeras palabras del hombre fueron un golpe para Kim. Parece que por fin has llegado a mi humilde morada. Merlín. El gran mago de la corte del rey Arturo, fundador de la Orden de Merlín, organización que promovía los derechos de los no mágicos, y el mayor mago del mundo occidental, uno de los más grandes que jamás se hayan visto. Una figura que ha trascendido generaciones y se ha inmortalizado en la mente de todos los que han oído hablar de su leyenda, hasta el punto de formar parte del lenguaje mágico. Kim tragó saliva con dificultad. ¿Estabas tras la bóveda del pecado?, preguntó. ¿Por qué? ¿Y el cofre de los pecados?, repitió Merlín. Ah, los 7 pecados, sí, yo soy el creador de esta magia. Kim formuló la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué? ¿Por qué el más grande de todos los tiempos crearía algo tan horrible? ¿Por qué? Digamos, por Morgana. Morgana. Morgana Le Fay. Morgana Le Fay, más conocida como Morgana, fue una practicante medieval de las artes oscuras, famosa por ser enemiga de Merlín y hermanastra del rey Arturo. Sí, Morgana, suspiró Merlín. En una de nuestras discusiones, demostró una sorprendente habilidad con la magia del alma, lo cual me preocupó, ya que yo era deficiente en esa rama de la magia, y a estas alturas ya debes saber lo complicada que puede ser. No podía arriesgarme a quedarme atrás, así que empecé a experimentar con ella. Por desgracia, era ingenuo entonces. Morgana usaba magos y mugles en sus experimentos para aprender más sobre la magia del alma, y yo, solo, no podía seguirle el ritmo, así que creé este lugar y lancé mi magia sobre él. ¿Querías usar niños?, exclamó Kim. Él y Alan habían llegado a la misma conclusión la primera vez que Kim sufrió la maldición del pecado. Pero que se confirmara esa teoría era indignante. Y sí, dijo Merlín, casi con pesar en el rostro. ¿Qué mejor lugar que un castillo lleno de niños pequeños con su magia burbujeante y en constante crecimiento? Hogwarts era el mejor sitio que podía imaginar para experimentar y llegar a Morgana. La magia de Kim estalló sin control. Impactó contra las paredes de la habitación, pero estas permanecieron intactas a pesar del ataque implacable y furioso. Incluso el retrato de Merlín quedó intacto. ¿Tienes idea de lo que he pasado? La voz de Kim se distorsionó como la de un demonio. Maldito egoísta. Dame una sola razón por la que el objetivo de mi vida no sea borrar todo rastro de tu legado del mundo. Encontraré la manera de destruir cada huella física y borrar la memoria de todo el planeta, si es necesario. Esa es una afirmación atrevida, chico. Yo me hice bastante famoso después de mi muerte, dijo Merlín. En cuanto a saber por lo que pasaste, lo sé, después de todo, te estuve observando todo el tiempo. El furioso arrebato de Kim lo interrumpió, y mientras seguía enfurecido, su magia disminuyó. Tengo ojos por todas partes. Mientras esté en este castillo, puedo viajar a cualquier retrato en cualquier castillo, incluso al cuadro del ciervo en tu habitación. A donde quiera que ibas, me seguían, observándote. Así que sé exactamente por lo que pasaste, y yo creé la magia, por lo que reconstruir lo que me perdí fue fácil. ¿Lo estaban vigilando? El corazón de Kim se estremeció. Además, no te preocupes, todos los que pasaron por alguna versión de la magia que lancé aquí salieron relativamente ilesos. Sí, me pillaste, algunos sufrieron después, pero compensé a sus familias. Oh, no te preocupes, nadie vino aquí después de mi muerte, tú eres el primero. Eso no cambia nada, loco. Merlín contó entonces la historia de la bóveda del pecado. Explicó que solía visitar Hogwarts una vez al año para impartir clases durante una semana, y que para entonces, la bóveda del pecado ya habría atraído a algunos estudiantes. Cuando Merlín llegaba, la maldición había alcanzado un nivel en el que podía estudiar al alumno para comprenderla mejor y luego curarlo antes de marcharse. Esto continuó durante 2 décadas, y cada año algunos estudiantes eran atrapados.
con el paso del tiempo, la bóveda del pecado fue cambiando a medida que Merlín aprendía más y más, hasta convertirse en lo que es hoy. Le dijo a Kim que cada persona se vería afectada de manera diferente y que lo que Kim había vivido era único, algo de lo que Merlín se sentía orgulloso porque podía obtener nuevas perspectivas de cada caso. Cuando Morgana murió, dejé de experimentar con los estudiantes de Hogwarts, pero no quería que lo que había creado se extinguiera, así que armé un rompecabezas y coloqué un retrato aquí para que, si alguien lo encontraba, pudiera saber qué sucedió, incluso si fue después de mi muerte, dijo Merlín antes de preguntar. ¿Te importaría decirme cómo morí? Incluso después de todo este tiempo aquí, no he podido averiguar cómo morí. Los retratos eran copias de la persona, pero solo conservaban recuerdos hasta que ésta los renovaba por última vez. Por lo tanto, la ausencia de memoria de la muerte era una característica de un retrato mágico. Por lo que he leído, te enamoraste de una chica, le enseñaste toda tu magia y luego ella te mató, dijo Kim. Los ojos de Merlín parecieron brillar con comprensión. Una expresión de tristeza cruzó su rostro antes de volver a la normalidad, sonriendo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. No creo que puedas destruirme, al menos, no ahora, no por un buen tiempo. Kim ni siquiera tuvo que pensarlo. Si no puedo destruirlo, me lo llevaré y lo mantendré aislado hasta que pueda. Observó el retrato con una mirada siniestra. Merlín no parecía sentir el menor remordimiento por sus acciones. Había jugado con la vida de estudiantes inocentes. Y les había hecho la vida imposible. Vos y no lo hagas, y tal vez te enseñe un par de cosas cuando te apetezca, dijo Merlín con una sonrisa. Descubrirás que tengo un amplio conocimiento sobre una gran variedad de magia. La expresión de Kim cambió. Miró fijamente a Merlín, sin pestañear. Tras un tiempo indeterminado, se acercó al retrato, lo descolgó de la pared y se marchó con él en la mano. La codicia tenía razón. Quizás nunca podría deshacerse de ella. Capítulo 329. El expreso de Hogwarts avanzaba ruidosamente por las vías, atravesando el exuberante y extenso paisaje. Las clases habían terminado y los estudiantes abordaron el tren rojo rumbo a casa. La fiesta de despedida fue un completo fracaso, refunfuñó Eddie, recostándose en la litera del tren con la pierna apoyada en la esquina delantera de la litera opuesta. Marcus sacó la cabeza del pastel de carne y miró a Eddie con expresión de decepción. No hagas eso. El profesor Snape murió protegiendo la escuela de los mortífagos. De todas formas, no íbamos a celebrar una fiesta de despedida. ¿Crees que no lo sé? Me costó muchísimo conseguir esa enorme caja de whisky de fuego, resopló Eddie, cruzándose de brazos. Tuve que compartirlo todo y ni siquiera me dieron una fiesta a cambio. Puedes venir a mi casa, dijo Kim. Estaba tumbado junto a Marcus, con los pies cruzados y un libro flotando sobre su cabeza. Te emborracharé del todo. Al abuelo le encantaría iniciar a un joven como tú en su andadura alcohólica. Aunque dudo que vayas a beber su whisky de fuego. ¿Por qué? Digamos que tiene buen gusto. A cambio, disfrutarás de una gran variedad de cervezas artesanales y una velada con un consumo responsable de alcohol. Sí, suena ridículo. Pero bueno, no voy a rechazar cosas caras. Dime la fecha y la hora, allí estaré. Eso dices tú, pero te garantizo que lo estarás copiando antes de que termine el día. ¿Quién intentó imaginar lo divertido que sería ver a Eddie y George juntos, y bebiendo? Podía visualizarlo todo de maneras muy interesantes. Además, tendría una interacción extra entre la señora Rousey y Eddie, que bien podría ser más divertida que la de Eddie y George. ¿Ustedes no tienen nada que ver con los monitores?, le preguntó Marcus a Kim. Pensé que harían algo como un almuerzo elegante para celebrar el final. Kim hizo un gesto con la mano. No me interesa para nada. Además, a nadie le interesaba. Tampoco ayudó que una cuarta parte de los monitores se fueran directamente a casa con sus padres, así que simplemente abandonamos la idea de hacer algo como despedida. No eran los únicos. Todos los alumnos de séptimo año estaban desanimados, ya que sus últimos días en Hogwarts habían dado un giro trágico. Lo único positivo que surgió del caos fue el aplazamiento de los exámenes, aunque algunos se quejaron de querer terminar cuanto antes. Eddie se dio una fuerte palmada en los muslos al levantarse. Bueno, chicos, nos vemos, no sé cuándo. ¿Vas a ver a Tracey?, preguntó Kim. Sí. Kim cogió el libro y también se puso de pie. ¿Tú, Daphne? Sí. Eddie se giró hacia Marcus y abrió la boca, solo para cerrarla enseguida. Frunció el ceño antes de arquear una sonrisa. Sabes, nunca hablamos de ti, ¿verdad? Nunca nos dijiste si te gustaba a alguien o quién te gustaba, y, por alguna razón, nunca preguntamos por ti. Eddie se volvió hacia Kim. Eso es sorprendente, ¿no crees, tío? Kim se acercó a Eddie y miró fijamente a Marcus. Es realmente sorprendente. 7 años juntos y nunca nos has dicho qué tipo de persona te gusta, y mucho menos quién te atrae. Creo que ya es hora de que tus mejores amigos lo sepan. Ambos se sentaron al unísono frente a Marcus, inclinándose hacia adelante con los brazos cruzados. No se sienten, dijo Marcus, indicándoles que se pusieran de pie. No me gustó nadie, ahí tienen la respuesta, contentos ahora, váyanse, no querrán hacer esperar a las chicas. No me creo esas tonterías, respondió Eddie bruscamente. No me creo que nunca te haya interesado nadie. Seguro que te has enamorado alguna vez. ¿Era alguien de la fiscalía?, preguntó Kim. ¿Era Susan Bones? Es guapa, y ustedes dos se llevaban bien. Ahora que lo mencionas, se llevaban muy bien. Y luego vinieron todas esas reuniones. No se le puede culpar por estar interesado. Quizás ella también hizo eso. Tú, perro. La hija del ministro, ¿eh? Eso sí que es valentía. Nunca imaginé que fueras tan ambicioso, Marcus. Sabes que aún hay tiempo. Puede que sea tarde, pero al menos puedes expresar tus sentimientos. Podrías arrepentirte después si los mantienes ocultos. Ve y salta sobre sus huesos. La mandíbula de Marcus se había relajado hacía rato. No, negó con la cabeza, no, otra vez, no, y otra vez, nada de eso, como, donde, ustedes dos. Fuera. Vamos, ¿quién mejor que nosotros para contar la historia?, dijo Kim. Afuera. Míralo, qué tímido, dijo Eddie. Fuera de aquí. Llamaron a la puerta, pero antes de que pudieran girar la cabeza, la puerta se abrió con un estremecimiento.
Tracy Davis estaba en el umbral, con los ojos entrecerrados, mirando a su novio. Llevo un buen rato esperando, y aquí estás, riéndote de esto. Eddie se levantó y casi corrió hacia Tracy. La besó en la mejilla y le tomó la mano. Hemos estado muy ocupados intentando que la vida amorosa de Marcus funcione. Resulta que le gusta Susan Bones. ¿Sabes?, preguntó Tracy, con la sorpresa reemplazando la irritación. No, yo no. No les hagas caso. Eso es lo que él dice, dijo Kim, riendo. Tracy miró a Kim y volvió a entrecerrar los ojos. Lo miró fijamente con una mirada penetrante. Eddie notó el cambio en Tracy. Miró a su novia y a su mejor amigo y preguntó, ¿qué? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Hizo trampa, dijo Tracy, haciendo que el corazón de Kim se acelerara. Me hizo perder dinero en una apuesta usando un truco. Así que no fui solo yo. Hizo trampa en una carrera contra mí, usó algún tipo de magia para escaparse como un caballo. De verdad, tarareó, se parece a él. Kim apretó los labios con amargura. Daphne le había contado a Tracy cómo había dicho que lo haría. Como era de esperar, a Tracy no le gustó lo que oyó y fue tras Kim con su varita en mano. El incidente, afortunadamente invisible, fue cuando Tracy bombardeó a Kim con sus insultos más ofensivos, mientras que los ignoraba y la oía proferir maldiciones no mágicas. Harto de la situación, Tracy le gritó por haber obligado a Daphne a una relación horrible. Cuando intentó dar una explicación, lo cual era difícil, ya que Kim no tenía una explicación sólida para la situación en la que Lasty Grid lo habían metido, y esto pudo haber sido evidente, ya que Tracy resopló. Se burló y se marchó en medio de la explicación. También es un placer verte, Tracy, dijo Kim con sinceridad. Tracy era una de sus amigas más cercanas, alguien con quien se había llevado bien desde el principio, y esta era la primera vez que surgía un conflicto entre ellos. Ella levantó la mano y le arrojó algo. Brilló como oro cuando Kim lo atrapó en el aire. Vámonos, dijo, tirando de Eddie hacia sí y lanzando una última mirada furiosa a Kim. Kim miró la palma de su mano y vio un galeón dorado. Cuando la puerta se cerró, Marcus dijo, vaya, está de muy mal humor. ¿Cuánto le quitaste? Debe ser mucho, si todavía te está pagando. Kim solo pudo suspirar profundamente en respuesta. Cambio de escena. Kim frotó el galeón con el pulgar. Observó la cara de la moneda, fijándose en la circunferencia, donde una secuencia de palabras flotaba como en una larga hilera de pancartas que mostraban precios de acciones. El galeón falso se usaba en la Alianza Democrática para comunicar los detalles de las reuniones, y todos los miembros conservaban las monedas para comunicarse entre sí. Él también tenía uno, pero no lo conservó personalmente. Observó el compartimento que le habían pedido que visitara, señalado por la moneda. Frunció el ceño y se apartó de la puerta de madera con sus ventanas de cristal y cortinas para observar toda la escena. Un hechizo borroso cubría toda la parte frontal del compartimento. Funcionaba igual que el hechizo repeler mugles, pero para magos, no era un hechizo muy común, ya que fallaba si alguien buscaba activamente el objeto sobre el que se había lanzado. El hechizo que tenía ante sí, según la valoración de Kim, era hábil y poseía un poder considerable. Miró a su alrededor en el pasillo del tren, no había nadie más presente, y notó que la mitad de los compartimentos estaban vacíos debido a la falta de estudiantes que habían subido al tren ese día. Era un lugar idóneo para protegerse de un compartimento con ese hechizo, lejos de las miradas indiscretas que pasaban a su alrededor. Llamó a la puerta, pero no entró. Un segundo después, la cortina se entreabrió ligeramente y unos ojos verdes se asomaron. La puerta se abrió y una mano delicada lo atrajo hacia adentro. Kim se encontró en la habitación con dos chicas a las que conocía bien. Miró a Daphne y a Ivy, quienes le devolvieron la mirada, lo que lo puso nervioso. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero a la vez sentía que había comenzado una relación con ambas ayer mismo. No tuvo tiempo suficiente para organizar sus pensamientos. Hola, dijo. Luego empezó a gritarse a sí mismo debido a su tono algo extraño. Fingió aclararse la garganta y repitió, hola, esta vez con normalidad. Ambas le devolvieron el saludo. A Ivy lo saludó con una sonrisa y una mirada perdida, que él pensó que se debía al día anterior, mientras que Daphne lo saludó como si nada hubiera pasado. ¿Y bien, cómo están ustedes dos? Han cambiado de opinión desde ayer, dijo en tono de broma. El chiste no tuvo gracia. Quien lo supo en el mismo instante en que salió de su boca. Los ojos de Daphne se agudizaron, amenazando con transformarse en una mirada penetrante en cualquier momento. A Ivy, por otro lado, parecía algo dolida. Kim comprendió de inmediato que había salido mal. Un momento, entiendo perfectamente lo que estás pensando, dijo apresuradamente. No me arrepiento y no tengo intención de retractarme de lo que se decidió ayer. Solo podía culpar a la avaricia hasta cierto punto, y era hora de asumir la responsabilidad. Entonces no digas cosas que nos hagan pensar de esa manera, dijo Daphne con brusquedad, aunque con mucha menos contundencia que ayer. A Ivy asintió. Me disculpo, no estaba pensando con claridad, dijo. Pero presiento que ustedes dos han tenido algunas ideas desde ayer. Sí, dijo a Ivy. Creo que lo mejor sería que tuviéramos algunas reglas bien definidas entre nosotros para asegurarnos de que esto, señaló a todos, no se desmorone. Estoy de acuerdo, asintió Kim. Ambos hemos hablado sobre lo que esperamos de ti. Te lo diremos. Y como es recíproco, queremos saber qué esperas de nosotros. Eso era bueno, pensó Kim. Sin duda podría trabajar siguiendo algunas pautas. Ni siquiera había escuchado sus expectativas, pero ya se sentía bien al respecto. Primera regla, y quizás la más importante, comenzó Daphne, señalándose a sí misma y a Ivy, no tenemos nada que ver la una con la otra. Tenemos nada que ver contigo, y solo contigo. Tal como están las cosas, no nos interesa nada más allá de la amistad, así que no esperes que lo hagamos ni nos lo pidas. A Ivy y yo trabajaremos en nuestra relación, pero no irá más allá de la amistad, no de forma romántica, y definitivamente no. Sexualmente, concluyó a Ivy, y añadió una respuesta muy directa, así que, nada de tríos, si eso era lo que tenías en mente. Daphne asintió con cautela. Ni se me ocurriría, respondió Kim sin dudarlo. Siguiente regla, continuó Daphne. Nos sentimos cómodos pasando tiempo juntos, se sonrojó ligeramente, incluso si vivimos juntos. En ese caso, Kim reprimió su sorpresa al oír a Daphne hablar de vivir juntos. No habían hablado de una situación de convivencia.
Ya que era la primera vez, estamos dispuestos a compartir algunos viajes y salidas, pero debe haber algunas citas a solas, y durante esos momentos a solas, no debe haber ninguna mención el uno del otro. Personalmente, no quiero que lleves a Ivy a lugares que considero especiales entre nosotros dos, por ejemplo, el pequeño mercado de artesanía móvil que visitamos a principios de este año. Los ojos de Kim brillaron al reconocerla. Era la primera vez que llevaba a Daphne al mundo no mágico, y en lugar de abrumarla con todo ese brillo y glamour, la había llevado a un pintoresco bazar de artesanías callejero. Yo quiero lo mismo, dijo a Ivy, con un brillo competitivo en los ojos. Entonces no puedes llevarla a la bóveda del arquitecto. Bajó los hombros y murmuró, no tenemos otro sitio, y tú no vas a volver. Kim acudió rápidamente en su ayuda y le prometió que construiría lugares con el tiempo. Miró a Daphne, pero ella estaba tan serena como la noche. Ahora bien, eso es lo último en lo que podríamos estar pensando, continuó Daphne. Se trata de qué y cuánto compartir. Estoy dispuesta a escuchar lo que hiciste con Ivy, si quieres compartirlo. Puedo preguntarte al respecto, o puedes compartirlo tú misma. En cualquier caso, dejo a tu criterio cuánto quieres compartir y cuánto no le importaría a Ivy que yo supiera. No quiero saber nada de lo que hagas con Daphne, dijo a Ivy. Siempre y cuando no sea algo que hayamos hecho las tres juntas, solo quiero saber lo mínimo indispensable. Si no es algo que debas saber, por favor, no me lo cuentes. Kim volvió a asentir. Y no era el momento de compartir su versión de las expectativas. Solo tengo una, dijo. Quiero tiempo a solas de verdad, sin pasar tiempo con ninguno de los dos. Daphne ya lo sabe, pero exijo, tiempo a solas que roce lo que se permite en una relación normal. Pero eso no funcionará si voy a pasar tiempo con los dos, así que, aunque reduciré mi tiempo a solas, aún quiero una buena parte de él. Por lo tanto, les pido que respeten mi tiempo a solas. Su solicitud fue aceptada de inmediato. Luego continuaron conversando y acordaron que era necesario un calendario para anotar los planes de las tres partes. La conversación concluyó definiendo que se compartiría externamente. Las tres coincidieron en que, con la excepción de Tracey, no harían pública su relación, y Daphne y Kim seguirían siendo una pareja normal ante el público. Fin del video.